Millonario llega más temprano a casa y no puede creer lo que ven sus ojos. Alejandro Hernández estaba acostumbrado a llegar a casa siempre después de las 9 de la noche, cuando todos ya estaban dormidos. Ese día, sin embargo, la reunión con los inversionistas en Ciudad de México había terminado más temprano de lo esperado, y decidió ir directo a casa sin avisar a nadie. Al abrir la puerta de entrada de la mansión en el barrio Las Lomas, Alejandro se detuvo en la puerta y no pudo procesar lo que sus ojos veían. Allí, en medio de la sala de estar, estaba Lupita, la empleada doméstica de 28 años, arrodillada en el piso mojado con un trapo en la mano. Pero no era eso lo que lo dejó paralizado, era la escena a su lado. Su hijo Mateo, de apenas 4 años, estaba de pie con sus pequeñas muletas moradas, sosteniendo un trapo de cocina y tratando de ayudar a la joven a limpiar el piso. «Tía Lupita, yo puedo limpiar esta parte de aquí», decía el niño rubio estirando el bracito con dificultad. «Tranquilo, Mateo, ya me ayudaste mucho hoy. ¿Qué tal si te sientas allí en el sofá mientras yo termino?», respondía Lupita con una voz suave que Alejandro nunca había escuchado antes. «Pero yo quiero ayudar. Tú siempre dices que somos un equipo», insistía el niño tratando de mantener mejor el equilibrio en las muletas. Alejandro se quedó allí quieto, observando la escena sin ser notado. Había algo en esa interacción que lo conmovió de una forma que no podía explicar. Mateo estaba sonriendo, algo que el empresario rara vez veía en casa. «Está bien, mi pequeño ayudante, pero solo un poquito más. Está bien», dijo Lupita aceptando la ayuda del niño. Fue en ese momento que Mateo vio a su padre parado en la puerta. Su carita se iluminó, pero había una mezcla de sorpresa y temor en sus ojos azules. «Papá, llegaste temprano», exclamó el niño, tratando de girarse rápidamente y casi perdiendo el equilibrio. Lupita se levantó asustada, dejando caer el trapo al suelo. Se limpió las manos rápidamente en el delantal y bajó la cabeza. «Buenas noches, señor Alejandro. Yo no sabía que el señor, perdón, ya estaba terminando la limpieza», tartamudeó ella claramente nerviosa. Alejandro aún estaba procesando la escena. Miró a su hijo que seguía sosteniendo el trapito y luego a Lupita que parecía querer desaparecer. «Mateo, ¿qué estás haciendo?», preguntó Alejandro tratando de mantener la voz calmada. «Estoy ayudando a la tía Lupita, papá. Mira nada más». Mateo dio unos pasos, tambaleantes hacia su padre, orgulloso. «Hoy pude mantenerme de pie solo por casi 5 minutos». Alejandro miró a Lupita buscando una explicación. La empleada seguía con la cabeza baja, retorciendo las manos nerviosamente. «5 minutos», repitió Alejandro sorprendido. «¿Cómo es eso? La tía Lupita me enseña ejercicios todos los días. Ella dice que si practico mucho, algún día podré correr como los otros niños», explicó Mateo con entusiasmo. El silencio pesó en el ambiente. Alejandro sentía una mezcla de emociones que no podía identificar. Enojo, agradecimiento, confusión. Volvió a mirar a Lupita. «¿Ejercicios?», cuestionó él. Lupita finalmente levantó la cabeza, sus ojos cafés llenos de miedo. «Señor Alejandro, yo solo estaba jugando con el Mateo. No quise hacer nada malo. Si el señor quiere, puedo, tía Lupita», interrumpió Mateo, moviéndose rápidamente para ponerse entre los dos adultos. «Papá, la tía Lupita es la mejor. Ella no se da por vencida conmigo cuando lloro porque me duele. Ella dice que soy fuerte como un guerrero». Alejandro sintió algo apretarse en su pecho. ¿Cuándo fue la última vez que había visto a su hijo tan emocionado? ¿Cuándo fue la última vez que había platicado con él por más de 5 minutos? «Mateo, ve a tu cuarto. Necesito hablar con Lupita», dijo Alejandro tratando de sonar firme pero gentil. «Pero papá, ahora Mateo». El niño miró a Lupita, quien le dio una sonrisa alentadora, y le hizo una señal de que todo estaba bien. Mateo salió cojeando con sus muletas, pero antes de desaparecer en la escalera gritó:
Tía Lupita es la mejor persona del mundo. Enrique y Lupita se quedaron solos en la sala. El empresario se acercó, notando por primera vez que la empleada tenía manchas de humedad en las rodillas del pantalón azul y que sus manos estaban rojas de tanto tallar el piso. «¿Desde cuándo pasa esto?», preguntó él. «Señor, los ejercicios. ¿Desde cuándo hace ejercicios con Mateo?». Lupita dudó antes de responder. «Desde que empecé a trabajar aquí, señor, hace como 6 meses, pero le juro que nunca dejé de hacer mi trabajo por eso. Hago los ejercicios con él durante mi hora de comida o después de terminar todo. Usted no recibe extra por eso», observó Enrique. «No, señor, y no estoy pidiendo nada. Me gusta jugar con el Mateo. Es un niño especial». «¿Y especial cómo?». Lupita pareció sorprendida por la pregunta. «¿Cómo así, señor?». «Dijo que es especial. Especial como A». Lupita sonrió por primera vez desde que Enrique había llegado. «Es determinado, señor. Aunque los ejercicios sean difíciles y quiera llorar, no se rinde y tiene un corazón enorme. Siempre se preocupa si estoy cansada, si estoy triste. Es un niño muy cariñoso». Enrique sintió de nuevo esa opresión en el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que se había detenido a notar esas cualidades en su propio hijo? Querido oyente, si le está gustando la historia, aproveche para dejar su like y, sobre todo, suscribirse al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando ahora, continuando. «¿Y los ejercicios? ¿Cómo sabe usted qué hacer?», continuó Enrique. Lupita bajó la cabeza de nuevo. Yo tengo experiencia con eso, señor». «¿Qué tipo de experiencia?». Hubo una larga pausa. Lupita parecía estar luchando internamente sobre qué decir. «Mi hermano menor, Carlos, nació con problemas en las piernas. También pasé toda mi infancia llevándolo a fisioterapia, aprendiendo ejercicios, ayudándolo a caminar. Cuando vi al Mateo, no pude quedarme quieta viéndolo triste. Triste. Señor, con todo respeto, el Mateíto se queda muy solo. La señora Gabriela siempre está ocupada con sus amigas, y usted, bueno, usted trabaja mucho. Entonces pensé que tal vez usted podría ayudar», completó Enrique. «Sí, señor, pero si usted no quiere que lo haga, lo dejo inmediatamente. Solo quería». «¿Qué quería, Lupita?». Ella levantó la mirada y por primera vez Enrique vio determinación en sus ojos. «Quería que sonriera más, señor. Un niño debería sonreír todos los días». Enrique guardó silencio por un momento. Pensó en cuántas veces había visto sonreír a Mateo en las últimas semanas. No pudo recordar ninguna. «¿Dónde está Gabriela?», preguntó él. «La señora salió a cenar con las amigas. Dijo que regresaría tarde y usted se quedó aquí con Mateo». «Sí, señor. Cenó, se bañó, hicimos los ejercicios y estaba terminando de limpiar porque derramó el jugo en la sala. Quiso ayudarme a limpiar». Enrique miró alrededor de la sala, notando por primera vez cómo todo estaba impecable. Los muebles brillaban, no había un grano de polvo en ningún lado y hasta las plantas parecían más vivas. «Lupita, ¿puedo hacerle una pregunta personal?». «Claro, señor. ¿Por qué trabaja como empleada doméstica?». La pregunta tomó a Lupita por sorpresa. «¿Cómo así, señor? Usted claramente tiene conocimientos de fisioterapia, es buena con los niños, es dedicada. ¿Por qué no trabaja en el área de la salud?». Lupita sonrió con tristeza. «Porque no tengo diploma, señor. Aprendí todo cuidando a mi hermano, pero eso no cuenta para nada oficial. Y necesito trabajar para mantener a mi familia. Su familia, mi mamá y mi hermano Carlos. Él tiene 16 años ahora. Estudia por la mañana y trabaja por la tarde en una tiendita. Mi mamá limpia oficinas por la noche. Nos arreglamos como podemos». Alejandro sintió una extraña mezcla de admiración y vergüenza. Ahí estaba una joven de 28 años, trabajando duro para mantener a su familia y aún encontrando tiempo y energía para cuidar de su hijo con amor y dedicación. «¿Y tú nunca pensaste en estudiar? ¿Hacer un curso de
Fisioterapia. Lupita se rió, pero no había alegría en ese sonido. ¿Con qué dinero, señor? ¿Con qué tiempo? Yo salgo de casa a las 6 de la mañana, tomo 2 camiones para llegar aquí a las 7:30, trabajo hasta las 6 de la tarde, tomo 2 camiones de regreso. Llego a casa a las 8, ayudo a mi hermano con la tarea, preparo la cena y cuando me voy a dormir ya es casi medianoche. Los fines de semana hago limpieza en otras casas para ganar un dinero extra. Alejandro se quedó callado absorbiendo esa información. No tenía idea de la vida de la empleada más allá de las 8 horas que pasaba en su casa. Lupita, ¿puedo ver los ejercicios que haces con Mateo ahora, señor? Sí, es posible. Lupita dudó. Ya está en pijama, señor, y generalmente hacemos los ejercicios por la mañana antes de sus clases en línea. Por la mañana. Sí, señor. Llego a las 7:30. Preparo el desayuno de Mateo y mientras ustedes todavía están durmiendo, hacemos una sesión de ejercicios en el jardín. Después él se baña, desayuna, queda listo para las clases. Alejandro se dio cuenta de que no sabía nada sobre la rutina de su propio hijo. Él salía de casa a las 7 de la mañana y llegaba siempre después de las 9 de la noche. Los fines de semana generalmente estaba en la oficina en casa. O salía a reuniones de negocios, y a él le gustan esos ejercicios. Los adora, señor. Al principio era difícil porque sentía dolor, pero ahora él mismo pide hacerlos. Ayer logró estar de pie sin las muletas por casi 3 minutos seguidos. 3 minutos. Alejandro abrió mucho los ojos, pero el fisioterapeuta dijo que eso aún iba a tardar meses en pasar. Lupita se sonrojó. Tal vez Mateito esté más motivado ahora, señor. Motivado porque quiere impresionarme y dudó. Quiere impresionarlo a usted también. Impresionarme a mí. Siempre habla de usted, señor Alejandro. Dice que cuando logre caminar bien, va a poder trabajar con usted cuando crezca. Dice que quiere ser igual a su papá. Alejandro sintió los ojos llorosos. No tenía idea de que... Mateo pensaba en él de esa forma. En ese momento escucharon pasos en la escalera. Era Mateo bajando despacio con sus muletas. «Papá, ¿todavía estás aquí?», dijo aliviado. «Mateo, deberías estar durmiendo», dijo Alejandro, pero sin tono de regaño. «No pude dormir. Me quedé pensando, ¿no vas a despedir a la tía Lupita, verdad?». La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. «¿Por qué crees que yo la despediría?». «Porque estaba serio cuando me mandaste a subir. Y mamá siempre se enoja cuando las empleadas hacen cosas que ella no mandó». Alejandro miró a Lupita, que había vuelto a bajar la mirada. «Mateo, ven aquí», dijo Alejandro, arrodillándose para quedar a la altura de su hijo. El niño se acercó apoyado en las muletas. «¿Te gusta Lupita?». «Mucho. Es mi mejor amiga». «¿Por qué es tu mejor amiga, Mateo?». Pensó un momento. «Porque juega conmigo, me escucha cuando hablo y nunca tiene prisa cuando me tardo en hacer las cosas. Y ella cree que voy a poder caminar igual que los otros niños». «¿Y yo también soy tu amigo?», preguntó Alejandro sintiendo el corazón apretado. Mateo dudó, y Alejandro vio en el rostro de su hijo una tristeza que lo cortó como un cuchillo. «Tú eres mi papá, no mi amigo», dijo Mateo bajito. «Los papás son importantes, pero los amigos son los que están con uno». Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miró a Lupita, que también estaba visiblemente emocionada. «Mateo, yo me gustaría mucho ser tu amigo. También me enseñarías cómo». Los ojos de Mateo se iluminaron. «En serio, papá, muy en serio. Entonces, tienes que jugar conmigo, escuchar mis historias y venir a ver mis ejercicios con la tía Lupita». Alejandro sonrió, sintiendo una emoción que no experimentaba desde hacía años. «Quedamos así. Mañana en la mañana quiero ver esos ejercicios, de veras». Mateo saltó de alegría, casi perdiendo el equilibrio. «Tía Lupita, ¿oyó? Papá va a ver nuestros ejercicios». Lupita sonrió, pero Alejandro notó una preocupación en sus ojos. «Señor Alejandro, usted no suele estar en casa por las mañanas». «Mañana voy a estar»,
dijo Alejandro con firmeza. De hecho, creo que necesito reconsiderar algunas prioridades. Mateo abrazó a su padre, aún apoyado en las muletas. Papá, ahora tengo dos mejores amigos, tú y la tía Lupita. Alejandro abrazó a su hijo sintiendo un amor tan fuerte que casi lo sofocó. ¿Cómo había permitido que este niño maravilloso se escapara de su vida? Ahora vete a dormir, campeón. Mañana será un día especial. Después de que Mateo subió, Alejandro se volteó hacia Lupita. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué, señor? Por cuidar de mi hijo cuando yo no supe cómo hacerlo. Lupita sonrió tímidamente. Es un niño especial, señor. Cualquiera se enamoraría de él, pero no cualquiera dedicaría su tiempo libre para ayudarlo, ni cualquiera tendría la paciencia y el conocimiento que usted tiene. Señor Alejandro, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. ¿De verdad mañana en la mañana? Alejandro se detuvo a pensar. Tenía 3 reuniones, programadas antes de las 9 de la mañana. Tenía una videollamada con inversionistas de Estados Unidos a las 8. Tenía un informe que terminar antes del mediodía. Sí, dijo sorprendiéndose a sí mismo. Voy a estar aquí. Esa noche Alejandro subió a la habitación pensando en la conversación. Gabriela aún no había llegado, así que aprovechó para entrar al cuarto de Mateo. El niño estaba durmiendo, pero sus muletas estaban cuidadosamente apoyadas en la mesita de noche, listas para el día siguiente. Alejandro se sentó al borde de la cama y observó a su hijo dormir. ¿Cómo había crecido tanto ese niño sin que él se diera cuenta? ¿Cuándo se había convertido Mateo en esta persona valiente y determinada? Tomó su celular y canceló las 3 reuniones de la mañana siguiente. Después, escribió un correo explicando que la videollamada tendría que reprogramarse. Por primera vez en su carrera, Alejandro estaba poniendo a la familia primero. Cuando Gabriela llegó a casa, como a las 11 de la noche, Alejandro la estaba esperando en la sala. «Llegaste temprano hoy», dijo ella quitándose los zapatos. «¿Pasó algo, Gabriela? Necesitamos hablar sobre qué se sentó en el sofá junto a él, sobre Mateo, sobre nuestra familia, sobre lo que está pasando en esta casa». Gabriela suspiró. «Alejandro, si esto es sobre más doctores para Mateo, ya te dije que no es sobre doctores, es sobre Lupita, la empleada. ¿Qué pasa con ella? ¿Sabías que hace ejercicios de terapia con Mateo todos los días?» Gabriela desvió la mirada. «Lo sabía. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque te ibas a preocupar por responsabilidades, demandas, esas cosas que siempre te preocupan. Gabriela, ella está ayudando a nuestro hijo a caminar mejor». «Lo sé, Alejandro», estalló Gabriela. «¿Crees que soy ciega? ¿Crees que no veo a Mateo más feliz? ¿Crees que no noto sus progresos? Entonces, ¿por qué no me lo dijiste?» Gabriela se levantó y comenzó a caminar por la sala. «¿Por qué nunca estás aquí, Alejandro? Porque cuando estás quieres saber si Mateo tomó sus medicinas, si fue a terapia, si hizo sus tareas de la escuela. Nunca preguntas si se rió hoy, si se divirtió, si fue feliz». Alejandro guardó silencio, absorbiendo las palabras de su esposa. «Y Lupita», continuó Gabriela, «Lupita hace sonreír a Mateo. Le hace creer que puede lograr cualquier cosa. Así que la dejé seguir porque mi hijo necesita eso. ¿Por qué nunca me dijiste que te sentías así?» Gabriela dejó de caminar y miró a su esposo. «Alejandro, ¿cuándo fue la última vez que platicamos de algo que no fuera trabajo o doctores de Mateo?» Alejandro intentó recordar, pero no pudo. «No recuerdo». «Yo tampoco». ¿Y sabes por qué? Porque no estás aquí. Físicamente quizás sí, pero mentalmente siempre estás en la oficina, en el teléfono, en la computadora. Yo crié a Mateo sola, Alejandro, y ahora Lupita me está ayudando a hacerlo». Alejandro sintió la culpa expandirse en su pecho. «Yo no sabía que te sentías así. ¿Por qué nunca preguntaste?» Permanecieron en silencio unos minutos. Alejandro procesaba todo lo que había pasado ese día. Primero, la revelación sobre Lupita y Mateo.
Ahora la revelación sobre su propia negligencia como padre y esposo. Gabriela, quiero cambiar eso. ¿Cambiar qué? Todo. Quiero estar presente en la vida de Mateo. En tu vida. Quiero que seamos una familia de verdad. Gabriela lo miró con escepticismo. Alejandro, ya has dicho eso antes. ¿Recuerdas cuando nació Mateo? Cuando lo diagnosticaron, siempre dices que vas a cambiar, pero el trabajo siempre es... Primero, esta vez es diferente. ¿Por qué? Porque hoy vi a mi hijo por primera vez. Realmente lo vi y me di cuenta de que si no hago algo ahora, voy a perderme los años más importantes de su vida. Gabriela suspiró. Alejandro, quiero creerte, pero necesito acciones, no palabras. Entonces, mañana por la mañana ven a ver. Voy a ver los ejercicios que Lupita hace con Mateo. Cancelaste tus juntas. Las cancelé. Gabriela abrió mucho los ojos. En 15 años de matrimonio, nunca había visto a Alejandro cancelar juntas por motivos familiares. Tal vez, realmente sea diferente esta vez, murmuró ella. Lo será, te lo prometo. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó a las 6:30, se bañó, se vistió con ropa casual, algo que rara vez hacía entre semana, y bajó a la cocina. Lupita ya estaba allí preparando el desayuno. «Buenos días, Lupita», dijo él sorprendiendo a la empleada. «Buenos días, señor Alejandro. Hoy se despertó temprano». «Así es. ¿Dónde está Mateo?» «Todavía duerme, señor». «Generalmente se despierta a las 7:30. ¿Y a qué hora hacen los ejercicios?» «A las 8, señor. Después de que desayuna, Alejandro miró el reloj. 7:15. ¿Puedo ayudar en algo?» Lupita pareció sorprendida. «Señor, el desayuno, ¿puedo ayudar a prepararlo?» «Ah, claro, señor. Al Mateo le gustan los hotcakes los lunes». «Potaques. No sabía eso». Lupita sonrió. «Dice que necesita energía extra para empezar la semana con los ejercicios». Alejandro observó a Lupita preparar la masa de los hotcakes, notando el cuidado con que hacía todo. No solo preparaba comida, preparaba algo especial para Mateo. «Lupita, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro, señor. ¿Por qué te importa tanto, Mateo?» Lupita dejó de revolver la masa y pensó un momento. «Señor Alejandro, cuando yo era niña, veía a mi hermano Carlos siendo rechazado por otros niños por sus dificultades. Veía la tristeza en sus ojos cuando quería jugar, pero no podía seguirles el paso. Cuando miro a Mateito, veo la misma mirada que tenía Carlos cuando era pequeño. ¿Y qué hacías por tu hermano? Yo era su mejor amiga. Inventaba juegos en los que él pudiera participar, lo animaba a intentar cosas nuevas, celebraba cada pequeña victoria suya como si fuera el logro más grande del mundo, y funcionó. Lupita sonrió y Alejandro vio orgullo en sus ojos. Funcionó. Hoy Carlos está en 2º año de preparatoria. Trabaja, ayuda a mantener a la familia y es una de las personas más determinadas que conozco. Todavía tiene limitaciones, pero nunca deja que eso le impida vivir. Y tú quieres lo mismo para Mateo. Yo quiero que sea feliz, señor Enrique. Quiero que crea que puede lograr cualquier cosa, porque con esta familia privilegiada que tiene, con todo el amor y apoyo que ustedes pueden dar, él puede llegar mucho más lejos de lo que mi hermano jamás soñó. Enrique sintió nuevamente esa mezcla de admiración y vergüenza. Lupita tenía razón. Mateo tenía todas las ventajas del mundo, pero aún así estaba triste y solo porque no tenía lo que más importa: atención y amor de sus padres. En ese momento Mateo apareció en la cocina todavía en pijama y con sus muletas. «¡Papá!», gritó él sorprendido. «¿No fuiste a trabajar?» «Buenos días, campeón. Hoy me voy a quedar aquí para ver tus ejercicios, ¿recuerdas?» Mateo sonrió de oreja a oreja. «¿En serio? ¿Vas a ver lo fuerte que soy?» «Claro que sí, pero primero vamos a desayunar. Lupita hizo panquecas especiales para ti». Durante el desayuno, Enrique observó la interacción entre Mateo y Lupita. Platicaban como viejos,
amigos, riendo de chistes internos, planeando los ejercicios del día. Mateo estaba radiante, hablando sin parar sobre cosas que quería mostrarle a su padre. «Papá, ¿sabías que ya puedo subir 3 escalones sin las muletas? 3 escalones. Eso es increíble. Y sé hacer estiramientos como los grandes». «¿Qué tipo de estiramientos?» «Me los enseñó la tía Lupita. Ella dice que es importante preparar los músculos antes del ejercicio». Enrique miró a Lupita impresionado. Ella realmente sabía lo que estaba haciendo. A las 8 en punto salieron al jardín. Gabriela había bajado también y estaba observando desde la ventana de la cocina. Enrique notó que parecía curiosa por ver cómo reaccionaría él a los ejercicios. «Está bien, Mateo», dijo Lupita, extendiendo una colchoneta en el césped. «Comenzamos con los estiramientos». «Sí, papá, siéntate aquí al lado para ver». Enrique se sentó en el césped, algo que no hacía desde hacía años. Mateo se acostó en la colchoneta y comenzó a hacer movimientos de estiramiento que sorprendieron a Enrique por la precisión y seriedad con que se ejecutaban. «Muy bien, Mateo. Ahora vamos a trabajar el equilibrio», dijo Lupita. Ella ayudó a Mateo a ponerse de pie y colocó las muletas a su lado. «¿Recuerdas lo que practicamos? Vas a intentar estar de pie sin las muletas durante 30 segundos. Si lo logras, mañana intentamos 45. ¿Puedo intentar 1 minuto completo? Vamos con calma. 30 segundos. Está muy bien». Mateo soltó las muletas y se quedó de pie solo. Enrique contuvo la respiración. El niño temblaba un poco, claramente haciendo fuerza para mantenerse equilibrado, pero lo estaba logrando. 15 segundos, contó Lupita. «Lo estás haciendo muy bien». «Papá, ¿estás viendo?», preguntó Mateo sin quitar la vista de un punto fijo al frente. «Estoy viendo, hijo, eres increíble». 25 segundos, continuó Lupita. «Casi llegamos». 30, gritó Mateo y en ese momento perdió el equilibrio y comenzó a caer. Lupita rápidamente lo sostuvo evitando la caída. «Lo logré. Logré 30 segundos». Mateo estaba radiante. Enrique estaba emocionado. Se levantó y fue a abrazar a su hijo. «Mateo, eso fue fantástico. Estoy muy orgulloso de ti. Ahora entiendes por qué me encanta hacer ejercicio con la tía Lupita. Lo entiendo perfectamente». Continuaron con los ejercicios por 30 minutos más. Lupita guió a Mateo a través de diferentes actividades, caminatas con las muletas, ejercicios de fortalecimiento de piernas, prácticas de equilibrio. Enrique quedó impresionado con su conocimiento y con la paciencia infinita que demostraba. Cuando terminaron, Mateo estaba cansado pero feliz. «Tía Lupita, mañana puedo intentar 45 segundos sin las muletas. Claro, pero ahora vamos a bañarnos y prepararnos para las clases en línea». «Papá, ¿tú vas a estar aquí mañana también?». Enrique miró a Lupita y luego a su hijo. «Sí, estaré. De hecho, estaba pensando, ¿qué tal si me quedara aquí todas las mañanas para ver sus ejercicios?». Mateo abrazó a su papá con tanta fuerza que casi lo tira. «¿En serio? Todos los días». Querido oyente, si le está gustando la historia, aproveche para dejar su like y, sobre todo, suscribirse al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando ahora. Continuando. Aquella tarde, después de que Mateo terminara sus clases en línea, Enrique llamó a Lupita para una conversación privada en la oficina. «Lupita, quiero hacerte una propuesta». «¿Qué tipo de propuesta, señor?». «Quiero que te conviertas en la acompañante terapéutica oficial de Mateo». Lupita abrió mucho los ojos. «Señor, ¿tienes conocimientos de fisioterapia? Tienes una conexión especial con mi hijo y él confía en ti completamente. Me gustaría formalizar esto, pero señor, yo no tengo diploma, eso lo resolvemos. ¿Te gustaría hacer un curso de fisioterapia?». Lupita guardó silencio por un largo momento. «Señor Enrique, eso sería un sueño, pero no tengo manera de... Si yo pagara el curso, ¿lo harías? ¿Usted pagaría mis estudios? ¿Pagaría el curso, los libros,
el transporte y seguirías recibiendo tu salario normalmente. De hecho, aumentaría tu salario, ya que tus responsabilidades serían mayores. Lupita comenzó a llorar. Señor Enrique, yo no sé qué decir. Di que sí. Mateo te necesita y tú mereces tener la oportunidad de estudiar lo que amas. Pero, ¿y el trabajo de la casa? Las otras tareas. Vamos a contratar a otra persona para las tareas domésticas. Tu enfoque sería exclusivamente en Mateo. Lupita no podía dejar de llorar. ¿Por qué está haciendo esto? Porque anoche me di cuenta de que casi pierdo la oportunidad de conocer a mi propio hijo y esta mañana vi que le estás dando algo que yo no supe darle: esperanza y confianza. Quiero que sigas haciendo eso, pero de forma oficial y reconocida. ¿Y si no logro pasar el curso? Lo vas a lograr, estoy seguro. Lupita se secó las lágrimas y miró a Enrique con determinación. Entonces acepto, señor Enrique. Voy a estudiar mucho y haré el mejor trabajo que pueda con Mateito. Sé que lo harás. En los días que siguieron, la rutina de la casa cambió por completo. Enrique comenzó a salir de casa más tarde, participando en los ejercicios matutinos de Mateo. Canceló varias reuniones para estar presente en los momentos importantes de su hijo. Mateo estaba radiante con la presencia de su papá. Sus progresos en los ejercicios se aceleraron, motivado por la atención que estaba recibiendo. En una semana logró estar 1 minuto entero sin las muletas. En 2 semanas logró dar 5 pasos seguidos sin apoyo. Gabriela observaba estos cambios con una mezcla de alegría y cautela. Estaba feliz de ver a su esposo más presente, pero aún tenía temor de que fuera temporal. Una mañana durante los ejercicios, Mateo logró algo que nadie esperaba. Soltó las muletas y caminó 8 pasos hasta llegar a su papá. «¡Papá, caminé solo!», gritó Mateo, lanzándose a los brazos de Enrique. Enrique lloraba de emoción. «¡Lo lograste, campeón! ¡Realmente lo lograste!». Lupita también lloraba orgullosa del progreso de Mateo. «Tía Lupita, ¿viste? Caminé». «Sí, mi guerrero. Eres increíble». Gabriela había salido corriendo de la casa cuando escuchó los gritos y llegó justo a tiempo para ver a Mateo dar unos pasos más sin apoyo. Dios mío. Mateo lloró abrazando a su hijo. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Enrique y Gabriela hablaron sobre los cambios que estaban sucediendo. «Enrique, necesito admitir algo», dijo Gabriela. «¿Qué?» «Estaba pensando en separarme de ti». Enrique sintió que el mundo se le venía encima. ¿Qué? Me sentía sola, Enrique. Sentía que estaba criando a Mateo sola, mientras tú vivías para el trabajo. Ya no aguantaba más. Y ahora veo a un hombre diferente. Veo al padre que siempre quise que fueras, al esposo con el que me casé. Pero necesito saber si esto va a durar. Alejandro tomó la mano de su esposa. Gabriela, casi pierdo a las 2 personas más importantes de mi vida por el trabajo. Eso no va a pasar otra vez, te lo prometo. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque descubrí que nada vale más que ver a mi hijo caminando hacia mí sonriendo. Ningún negocio, ningún dinero, nada vale eso. Algunas semanas después, Alejandro hizo otro descubrimiento sobre Lupita. Llegó a casa más temprano y la encontró llorando en el jardín. «Lupita, ¿qué pasó?» «Nada, señor Alejandro. Todo está bien». «Claramente no lo está. ¿Qué sucedió?» Lupita dudó antes de responder. «Es que esta mañana vino una de las amigas de la señora Gabriela. Ella no fue muy amable conmigo». «¿Cómo así?» «Dijo que me estaba aprovechando de la bondad de ustedes, que quería meterme donde no me llamaban. Dijo que la empleada debía quedarse en su lugar». Alejandro sintió que la ira le subía. «¿Quién fue, señor?» «No es necesario». «Lupita». «¿Quién fue?» «La señora Sofía, amiga de la señora Gabriela». Alejandro conocía a Sofía, una mujer prepotente y prejuiciosa que siempre se esforzaba por mostrar su superioridad social. ¿Qué más dijo? Dijo que estaba confundiendo las cosas, que el Mateito no era mi hijo,
y que debía dejar de actuar como si fuera su madre. Dijo que personas como yo deberían tener más noción de nuestro lugar. Alejandro estaba hirviendo de rabia. Lupita, tú sabes que eso no es cierto, ¿verdad? Sí, señor, pero dolió escucharlo. Y lo peor es que el Mateío estaba cerca y escuchó todo. Se molestó mucho y me defendió. Fue vergonzoso. Mateo te defendió. Le dijo a la señora Sofía que yo era la mejor persona del mundo y que ella no podía ser mala conmigo. Se puso muy nervioso. Alejandro sonrió a pesar de la rabia. Tenía razón y yo voy a resolver esta situación. Señor Alejandro, por favor, no hagan un caso de esto. No quiero causar problemas entre la señora Gabriela y sus amigas. Lupita, tú no estás causando ningún problema. El problema es la falta de educación de personas que se creen superiores a los demás. Esa noche, Alejandro habló con Gabriela sobre el incidente. Gabriela, Sofía estuvo aquí hoy. Sí. ¿Por qué? Fue irrespetuosa con Lupita. ¿Cómo así? Alejandro contó lo que había pasado. Gabriela se irritó visiblemente. No, sabía eso. Si lo hubiera sabido, la habría echado de la casa inmediatamente. Mateo escuchó todo y se sintió muy mal. Dios mío, pobre Mateo. Él adora a Lupita. Gabriela, no quiero más este tipo de personas en nuestra casa. Si tus amigas no pueden tratar a nuestros empleados con respeto, no son bienvenidas aquí. Estoy completamente de acuerdo. Hablaré con Sofía mañana y le dejaré muy claro que este comportamiento no es aceptable. Al día siguiente, algo inesperado sucedió. Alejandro estaba en la oficina cuando recibió una llamada de un conocido, Enrique Gutiérrez, dueño de una empresa rival. Alejandro, me enteré de que tienes una empleada doméstica excepcional ahí. ¿Por qué quieres saber eso, Enrique? Sofía me comentó que es muy buena con niños especiales. Coincidentemente, mi nieto tiene parálisis cerebral y estamos buscando a alguien calificado para cuidarlo. Me gustaría hacerle una propuesta a ella. Alejandro sintió un vacío en el estómago. ¿Qué tipo de propuesta? El doble de lo que tú pagas, más beneficios, carro a disposición, seguro médico completo para ella y su familia. ¿Qué te parece, Enrique? Lupita no está en venta. Alejandro, es razonable. Todo el mundo tiene un precio, y por lo que supe, ella solo es una empleada doméstica ahí. Para mí sería una acompañante terapéutica oficial. Ella ya es nuestra acompañante terapéutica oficial. Ah, sí. Sofía no mencionó eso. Bueno, aún así mi propuesta sigue en pie. ¿Puedes pasarme su teléfono? No, Alejandro. Enrique, la respuesta es no. Lupita es parte de nuestra familia. Si cambias de opinión, llámame. Alejandro colgó el teléfono preocupado. Sabía que Enrique no se rendiría fácilmente y también sabía que la propuesta era realmente tentadora para alguien en la situación financiera de Lupita. Decidió no comentar nada sobre la llamada, pero estuvo atento en los días siguientes. Su preocupación se mostró justificada cuando 3 días después, Lupita pidió hablar con él. Señor Alejandro, recibí una propuesta de... El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Qué tipo de propuesta? Para trabajar como acompañante terapéutica de la familia Gutiérrez. Ofrecieron mucho más de lo que gano aquí. ¿Quieres aceptar? Lupita guardó silencio por un largo momento. Señor Alejandro, yo no sé qué hacer. El dinero haría una enorme diferencia para mi familia. Mi mamá podría dejar de trabajar de noche. Mi hermano podría dedicarse solo a los estudios. Pero no me imagino cómo sería dejar a Mateito. Se ha vuelto muy importante para mí. Y tú te has vuelto muy importante para él también. Lo sé, y eso es lo que me tiene dividida. Tengo obligaciones con mi familia, pero también me siento responsable por Mateito. Alejandro pensó cuidadosamente antes de responder. Lupita, no voy a tratar de influir en tu decisión, pero puedo hacerte algunas preguntas. Claro, eres feliz trabajando aquí. Muy feliz.
¿Sientes que tienes oportunidades de crecimiento aquí con el curso de fisioterapia que usted está pagando? Sí. ¿Y Mateo, cómo crees que reaccionaría si te vas? Lupita suspiró. Quedaría devastado. Ayer mismo estaba hablando de los planes que tenemos para cuando pueda correr sin las muletas. Entonces, ¿cuál es realmente tu duda? El dinero, señor Alejandro. Mi familia lo necesita mucho. Alejandro asintió. Entiendo cuánto te ofrecieron. Lupita dijo la cantidad y Alejandro se sorprendió. Era realmente una suma significativa. Lupita, puedo hacerte una contrapropuesta. ¿Cómo así? Puedo igualar el salario que ofrecieron, además de mantener los beneficios que ya tenemos. El curso de fisioterapia, el seguro médico, y puedo incluir un seguro médico para tu mamá y tu hermano también. Lupita abrió mucho los ojos. Señor Alejandro, usted no tiene que sí, tengo que hacerlo. Mateo te necesita y merece ser valorada por el trabajo excepcional que haces. Pero eso es mucho dinero. Lupita, tú salvaste mi matrimonio y me ayudaste a reconectarme con mi hijo. ¿Cuánto vale eso? Lupita comenzó a llorar. Señor Alejandro, yo no sé qué decir. Di que te vas a quedar. Me voy a quedar. Claro que me voy a quedar. Esa tarde Mateo estaba jugando en el jardín cuando vio a Lupita acomodando sus cosas. Corrió hacia ella preocupado. «Tía Lupita, ¿te vas?» «No, mi amor, me voy a quedar aquí contigo para siempre. Por mucho, mucho tiempo». Mateo abrazó fuerte a Lupita. «Qué bueno, porque todavía tengo muchas cosas que aprender contigo y cuando pueda correr, voy a correr hacia ti todos los días y yo voy a estar aquí esperando mi guerrero». Algunas semanas después sucedió algo que nadie esperaba. Mateo estaba haciendo sus ejercicios matutinos cuando logró algo extraordinario. Corrió. No fueron muchos metros, pero fueron unos pasos consecutivos a mayor velocidad que al caminar. «Papá, tía Lupita, corrí», gritó Mateo radiante de alegría. Alejandro y Lupita corrieron hacia él emocionados. «Mateo, eso fue increíble», dijo Alejandro abrazando a su hijo. «Mi guerrero se volvió atleta», dijo Lupita, abrazándolo también. Doló. «Ahora puedo jugar con los otros niños de igual a igual. Si puedes, mi amor, puedes hacer todo lo que quieras». Aquella noche, Alejandro reflexionó sobre todo lo que había sucedido en los últimos meses. Casi había perdido a su familia por culpa del trabajo, pero una empleada doméstica dedicada había salvado no solo a su hijo, sino toda la dinámica familiar. Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscribirse al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Algunos meses después, llegó el día de la graduación de Mateo en el preescolar. Era un evento especial donde los niños demostrarían sus habilidades y talentos. Alejandro había cancelado todos sus compromisos para estar presente. «Papá, ¿estás seguro de que podrás venir?», preguntó Mateo la mañana de la graduación. «Estoy absolutamente seguro, campeón. No me lo perdería por nada del mundo». «¿Y la tía Lupita también va a estar ahí?» «Claro que sí. Somos tu porra oficial». En la escuela, Mateo estaba nervioso. Había preparado una presentación especial donde demostraría cómo logró superar sus dificultades motrices. «Tía Lupita, ¿y si me caigo enfrente de todos?», preguntó mientras se preparaba. «Mateo, ya te has caído muchas veces durante nuestros entrenamientos y siempre te has levantado. Si te caes hoy, también te levantarás. Pero yo apuesto a que no te vas a caer. ¿Por qué estás tan segura? Porque eres el niño más determinado que conozco y porque entrenaste mucho para este momento». Cuando llegó el turno de Mateo de presentarse, caminó hasta el centro del escenario sin sus muletas. El público guardó silencio, dándose cuenta de que era algo especial. «Mi nombre es Mateo Hernández», comenzó él con voz firme. Cuando era más pequeño no podía caminar bien, necesitaba muletas y tenía miedo de intentar cosas nuevas.
Alejandro y Gabriela estaban emocionados en la audiencia. Lupita estaba a su lado igualmente, conmovida. Pero entonces conocí a alguien muy especial, continuó Mateo. La tía Lupita me enseñó que cuando uno entrena y no se rinde, puede lograr cualquier cosa. Ella me enseñó a ser fuerte, a ser valiente y a creer en mí mismo. Mateo entonces hizo algo que sorprendió a todos. Corrió de un extremo del escenario al otro sin tropezar, sin dudar, con perfecto equilibrio. Quiero dedicar esta carrera a 3 personas, dijo Mateo sin aliento pero sonriendo. A mi papá, que aprendió a ser mi mejor amigo, a mi mamá que siempre me cuidó y a la tía Lupita, que me enseñó que puedo volar si quiero. El público estalló en aplausos. Alejandro lloraba abiertamente, al igual que Gabriela y Lupita. Y ahora, continuó Mateo, quiero mostrar algo que aprendí. Tía Lupita, ven aquí. Lupita se sorprendió, pero Mateo la llamó al escenario. Esta es Lupita, dijo Mateo al público. Es la persona más importante de mi vida después de mis papás. Ella creyó en mí cuando ni yo creía. Y quiero decirle a todos que es la mejor maestra del mundo. Mateo abrazó a Lupita en el escenario y el público se puso de pie en una ovación. Alejandro y Gabriela también subieron al escenario para abrazar a Mateo y a Lupita. «Papá», dijo Mateo todavía en el escenario, ¿puedes decirle algo a todos? ¿Qué, hijo, que la tía Lupita ya no es nuestra empleada, es de nuestra familia? Alejandro tomó el micrófono. «Mi hijo tiene razón», dijo con voz emocionada. «Lupita no es solo nuestra empleada, es parte de nuestra familia. Ella salvó a mi hijo, salvó mi matrimonio y me enseñó lo que realmente importa en la vida». El público aplaudió nuevamente y Lupita lloraba de emoción. Después de la presentación, varias personas de la escuela se acercaron a Alejandro y Gabriela para felicitar a Mateo y para conocer a Lupita. Muchos padres de niños con necesidades especiales querían saber sobre los métodos que ella usaba. «Deberían pensar en abrir un centro de terapia», sugirió una de las madres. «Hay muchos niños que podrían beneficiarse del trabajo de Lupita». Alejandro miró a Lupita, que estaba platicando animadamente con otras mamás sobre ejercicios y técnicas de motivación. «¿Sabes, Gabriela?», le dijo a su esposa. «Tal vez esta no sea una mala idea». «¿A qué te refieres?» «Un centro de terapia especializado en niños con Lupita como coordinadora después de que se gradúe». «¿Tú invertirías en eso?» «Invertiría. ¿Y sabes por qué? Porque vi de primera mano cómo su trabajo puede transformar la vida de un niño y de una familia entera». Esa noche en casa, Alejandro llamó a Lupita para platicar. «Lupita, ¿puedo hacerte una pregunta loca?» «Claro, señor Alejandro. ¿Te gustaría tener tu propio centro de terapia algún día?» Lupita se rió. «Señor Alejandro, eso es un sueño muy grande para alguien como yo». «¿Por qué dices eso?» «Porque abrir un centro de terapia necesita mucho dinero, mucho conocimiento, mucha experiencia. Yo todavía estoy aprendiendo. Y si te dijera que estoy dispuesto a invertir en ese sueño». Lupita dejó de sonreír. «¿Cómo así?» «Estoy pensando en abrir un centro de terapia para niños con necesidades especiales. Un lugar donde cada niño reciba el mismo tipo de atención y cuidado que le diste a Mateo. Y me gustaría que tú fueras la directora terapéutica». «Señor Alejandro, esto es en serio, completamente en serio. Claro, tendrías que terminar tu universidad primero, tal vez hacer algunas especializaciones, pero el proyecto puede ir desarrollándose poco a poco. Y Mateo seguiría siendo tu prioridad. De hecho, podría ser una especie de embajador del centro, mostrándole a otros niños que es posible superar las dificultades». Lupita guardó silencio por un largo momento. «Señor Alejandro, si esto realmente sucede, sería el sueño más grande de mi vida volviéndose realidad. Entonces, hagamos que suceda». 2 años después, el Centro de Terapia Infantil Luz de Esperanza estaba siendo inaugurado. Era un lugar moderno, colorido, con equipos de última generación y un equipo de profesionales
dedicados. Lupita, ya graduada en fisioterapia con especializaciones en pediatría, era la directora terapéutica. Mateo, con 6 años y corriendo normalmente, estaba en la inauguración como invitado especial. Se había convertido en el símbolo del centro, inspirando a otros niños con su historia de superación. «Tía Lupita», dijo Mateo corriendo hacia ella el día de la inauguración. «Lo lograste. Tienes tu propio lugar para ayudar a los niños. Lo logré, mi guerrero. ¿Y sabes quién me inspiró a nunca rendirme? ¿Quién? Un niñito valiente que me enseñó que cuando uno cree y trabaja duro, los sueños se vuelven realidad». Alejandro observaba la escena con orgullo. Su empresa ahora tenía un nuevo enfoque. Además de los negocios tradicionales, había creado una división de responsabilidad social que apoyaba proyectos como el centro de terapia. «Alejandro», dijo Gabriela acercándose a él, «¿te arrepientes de algo?» «Me arrepiento de haber tardado tanto en entender lo que realmente importa. Pero no me arrepiento de nada de lo que hicimos después de que aprendí la lección». ¿Y cuál fue la lección? Que a veces las personas más importantes de nuestras vidas llegan de forma inesperada y que el amor y la dedicación valen más que cualquier cantidad de dinero. Mateo corrió hacia sus padres radiante de alegría. «Papá, mamá, ¿vieron cuántos niños vinieron hoy? La tía Lupita dijo que va a ayudar a todos a ponerse fuertes como yo». «Sí, vimos, hijo. ¿Y sabes cuál es la mejor parte?» «¿Cuál? Es que todo esto empezó porque una persona especial decidió creer en ti cuando más lo necesitabas». Mateo sonrió y miró a Lupita, que estaba platicando con padres de otros niños. «Papá, ¿puedo contarte un secreto?» «Claro, yo siempre supe que la tía Lupita era especial. Desde el primer día sentí que ella iba a cambiar nuestra vida». «¿Y cómo lo sabías?» «Porque me miraba como si yo fuera normal, no como si estuviera descompuesto. Ella me miraba como si yo pudiera lograr cualquier cosa». Alejandro sonrió dándose cuenta de que su hijo, aun siendo tan pequeño, había comprendido algo que a él, como adulto, le había tomado tanto tiempo entender, que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es capaz de dar a los demás. Algunos meses después de la inauguración del centro, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era de Enrique Gutiérrez, el empresario que había intentado robar a Lupita años antes. «Alejandro, necesito hablar contigo». «¿Sobre qué, Enrique?» «Sobre el centro de terapia que abrieron. Mi nieto ha estado siendo atendido ahí desde hace 3 meses. «Ah, sí. ¿Y cómo le ha ido? Por eso te llamo». «Es extraordinario, Alejandro. En 3 meses mi nieto ha tenido avances que no logró en 2 años de terapia tradicional». Alejandro sonrió. «Lupita es realmente excepcional. Es más que eso. Todo su equipo es diferente. No tratan a los niños como pacientes. Los tratan como seres humanos únicos y especiales. Mi nieto está feliz por primera vez desde el accidente. Me da mucho gusto saberlo, Alejandro. Necesito pedirte disculpas». «¿Por qué?» «Por haber intentado quitarles a Lupita hace años. En ese entonces solo la veía como una empleada capacitada. No entendí que ella era parte de su familia, que había una conexión mucho más profunda. Te entiendo. Ahora veo que ella estaba en el lugar correcto, con las personas correctas. Si yo hubiera logrado llevármela en ese entonces, quizá ella nunca habría tenido la oportunidad de desarrollarse como lo hizo con ustedes. Quizá. En fin, quería agradecerte por no permitir que cometiera esa tontería y quería felicitarte por haber visto su potencial antes que cualquiera de nosotros». Después de colgar el teléfono, Alejandro reflexionó sobre la conversación. Era curioso cómo las cosas se habían desarrollado. Si él hubiera dejado que Lupita se fuera en ese entonces, varias vidas habrían sido diferentes. Mateo quizá no se habría desarrollado como lo hizo. Su matrimonio con Gabriela quizá no se habría salvado. Y decenas de niños que
ahora eran atendidos en el centro, no tendrían la oportunidad de crecer con el mismo cuidado y atención. Esa tarde, cuando Mateo llegó de la escuela, Alejandro lo estaba esperando en el jardín, el mismo lugar donde todo había comenzado años antes. «Papá, ¿estás aquí temprano hoy?» «Así es. Quería platicar contigo sobre algo». «¿Sobre qué?» «Sobre ese día cuando llegué a casa y te vi ayudando a Lupita a limpiar el piso». Mateo sonrió. «Me acuerdo de ese día. Te sorprendiste porque nunca me habías visto». «Hacer ejercicios». «Exacto. ¿Y sabes qué estaba pensando en ese momento?» «¿Qué?» «Estaba pensando que eras el niño más valiente que jamás había visto. Ahí estabas tú con todas tus dificultades intentando ayudar a alguien que te estaba cuidando. Pero era normal ayudar a la tía Lupita. Ella siempre me ayudaba». «Exacto. Y eso fue lo que me hizo darme cuenta de quién eras realmente. No eras solo un niño con limitaciones, eras un niño generoso, determinado y cariñoso. Y ahora sé que ese día cambió a nuestra familia para siempre, porque fue cuando aprendí a verte de verdad y cuando aprendí a valorar a personas como Lupita». Mateo pensó un momento. «Papá, ¿puedo contarte algo?» «Claro. Ese día también cambió mi vida». «¿Cómo así?» «Porque fue el primer día que me miraste como si fuera especial de una manera buena, no especial de una manera triste». Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Mateo siempre ha sido especial de una manera buena. Yo fui el que tardó en darse cuenta. Lo importante es que ahora ya lo sabes». Guardaron silencio por un momento, observando el jardín donde Mateo había dado sus primeros pasos sin muletas, donde Lupita había pasado incontables horas enseñando y animando, donde una familia se había reencontrado. «Papá», dijo Mateo rompiendo el silencio, «sí, crees que todas las familias tienen una Lupita. ¿Qué quieres decir? Una persona que llega y cambia todo para bien, que nos ayuda a ser mejores». Alejandro pensó en la pregunta. «Yo creo que no todas las familias tienen la suerte de encontrar una Lupita, Mateo, pero creo que todas las familias tienen la oportunidad de ser una Lupita para alguien». «¿Cómo así?» «Podemos ser para otras personas lo que Lupita fue para nosotros. Podemos creer en otras personas cuando ellas no creen en sí mismas. Podemos ayudar a otras personas a descubrir de lo que son capaces». Mateo sonrió. «¿Es eso lo que estamos haciendo en el centro de tía Lupita?» «Exactamente. Estamos ayudando a otras familias a descubrir lo que nosotros descubrimos, que el amor y la dedicación pueden superar cualquier obstáculo». En ese momento, Lupita llegó del trabajo como hacía todos los días. Mateo corrió hacia ella como siempre lo hacía. «Tía Lupita, ¿cómo te fue el día en el centro?» «Fue maravilloso, mi guerrero. Hoy una niña logró dar sus primeros pasos igualito como tú lo hiciste hace algunos años». De verdad estaba feliz, estaba radiante. ¿Y sabes lo que dijo? ¿Qué? Que quería ser fuerte como Mateo Hernández. Mateo se puso colorado de orgullo. Eso dijo. «Así es, te has convertido en una inspiración para muchos niños. ¿Sabes?» Alejandro observaba la interacción entre Mateo y Lupita, notando cómo incluso después de todos estos años mantenían la misma conexión especial del primer día. «Lupita», dijo Alejandro, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro, señor Alejandro». «¿Te arrepientes de algo? ¿De tu decisión de quedarte aquí cuando tuviste otras oportunidades?» Lupita miró a Mateo, luego a Alejandro, y sonrió. «Señor Alejandro, si me hubiera ido, habría perdido la oportunidad de ver a este niño convertirse en el joven increíble que es hoy. Habría perdido la oportunidad de ver a una familia reencontrarse y habría perdido la oportunidad de cumplir un sueño que ni siquiera sabía que tenía». «¿Qué sueño?» «El sueño de hacer la diferencia en la vida de decenas de niños, no solo de uno. El sueño de tener una carrera que amo, no solo un trabajo. El sueño de ser parte de una familia que me valora por lo que soy, no solo por lo que hago». Mateo abrazó a Lupita.
Tía Lupita, ¿sabes qué es lo mejor de todo? ¿Qué, mi amor? Es que nuestra historia no ha terminado, está apenas comenzando. ¿Cómo así? Porque ahora vas a ayudar a muchos niños como me ayudaste a mí. Y yo voy a estar ahí para ayudar también, para mostrarles que es posible lograr cualquier cosa. Lupita miró a Alejandro y Gabriela, que se habían unido al grupo en el jardín. ¿Saben?, dijo ella. Cuando era niña, mi mamá siempre decía que Dios pone a las personas correctas en nuestro camino en el momento correcto. En ese entonces no entendía muy bien qué significaba eso. ¿Y ahora lo entiendes?, preguntó Gabriela. Ahora entiendo que cada uno de nosotros estaba exactamente donde debía estar, cuando debía estar. El Mateío necesitaba a alguien que creyera en él. Ustedes necesitaban reconectarse como familia y yo necesitaba descubrir mi propósito en la vida. ¿Y lo descubriste?, preguntó Mateo. Lo descubrí, mi guerrero. Mi propósito es ayudar a los niños y a las familias a descubrir su propia fuerza. Y todo comenzó aquí, en este jardín, con un niñito valiente que me enseñó que los milagros más grandes suceden cuando no nos rendimos. Alejandro miró a su alrededor, viendo a su familia reunida en el jardín donde todo había comenzado. Mateo, ahora un niño sano y seguro de sí mismo. Gabriela, su esposa, que había aprendido a confiar en su amor nuevamente, y Lupita, que había dejado de ser solo una empleada para convertirse en una hija del corazón. ¿Saben qué aprendí de todo esto?, dijo Alejandro. ¿Qué, papá? Que a veces creemos que le estamos dando una oportunidad a alguien cuando en realidad es esa persona la que nos está dando la mayor oportunidad de nuestras vidas. ¿Oportunidad qué?, preguntó Mateo. Oportunidad de ser mejores, oportunidad de amar más, o hacer la diferencia en el mundo. Lupita sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. Señor Alejandro, lo único que yo quería cuando empecé a trabajar aquí era mantener a mi familia. Nunca imaginé que iba a ganar mucho más que eso. ¿Qué ganaste? Gané una segunda familia. Gané un propósito. Gané la oportunidad de ver que es posible transformar vidas cuando uno actúa con amor. Mateo miró a los tres adultos a su alrededor y sonrió. ¿Saben una cosa? Yo creo que deberíamos hacer esto todos los días. ¿Hacer qué?, preguntó Gabriela. Reunirnos aquí en el jardín y recordar lo afortunados que somos porque hay mucha gente en el mundo que no tiene lo que nosotros tenemos. ¿Y qué tenemos?, preguntó Alejandro, curioso por la respuesta de su hijo. Tenemos amor, tenemos una familia que se preocupa y tenemos a la tía Lupita, que es la persona más especial del mundo. Alejandro abrazó a su hijo, sintiendo una gratitud inmensa por todo lo que había sucedido. Si alguien le hubiera dicho años antes que una empleada doméstica cambiaría completamente su vida, se habría reído. Pero ahora entendía que los ángeles no siempre llegan con alas. A veces llegan con delantal y corazón lleno de amor. Mateo, dijo Alejandro, tienes razón. Vamos a hacer esto todos los días. Vamos a recordar siempre lo afortunados que somos. Y vamos a recordar siempre, añadió Lupita, que cada nuevo día es una oportunidad de ser la diferencia en la vida de alguien, así como ustedes lo fueron en la mía. Mientras el sol se ponía en el jardín de la familia Hernández, 4 personas que el destino había unido de forma inesperada se abrazaron, sabiendo que sus vidas habían sido transformadas para siempre por un encuentro aparentemente casual entre un empresario workaholic, una empleada doméstica determinada y un niño que solo necesitaba a alguien que creyera en él. Y así lo que comenzó como una simple llegada anticipada a casa, se transformó en la más bella lección sobre familia, amor y el poder transformador de ver lo mejor en las personas, incluso cuando ellas mismas aún no pueden verlo. Fin de la historia. Ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta historia conmovedora? ¿Crees que Alejandro tomó la decisión correcta al valorar a Lupita?
Déjanos en los comentarios tu opinión sincera y cuéntame desde dónde nos estás siguiendo. Si tienes alguna experiencia parecida o conoces a alguien que pasó por algo así, compártelo con nosotros y no olvides dejar ese like travieso y suscribirte al canal para no perderte otras historias que te van a emocionar. Muchas gracias por quedarte hasta el final conmigo.